Hace ya varios años que estábamos en una ocasión abriendo un animal que había muerto, le estábamos abriendo todas las tripas. Y era cuestión científica, ¿no? Pero estaba ahí mi sobrina, que tenía 5 años, y estaba muy interesada en lo que estábamos haciendo. Entonces le abrimos la panza de ese animal, era de buen tamaño, y salen los intestinos. Y ella empieza a preguntar, ¿ese es el corazón? Decimos, no, estas son las tripas, ¿no? Y de repente fuimos más allá y salió el hígado. Y dice, ¿ese es el corazón? Dice, no, ese es el hígado. Entonces estaba muy interesada por ver el corazón. Y de repente le abrimos más arriba y salieron los pulmones y toda la sangre. Y dice, ¿ese es el corazón? Dice, no, esos son los pulmones. Y entonces estaba feliz que estuviera tan emocionada ella para conocer más de la anatomía. Y entonces total, se abrió todo el tórax y sacamos el corazón. Y yo saqué todo el corazón y se lo presenté a ella todo lleno de sangre. Y ella lo vio y puso una cara y dijo, ¿y ahí vive Dios? Porque la Biblia enseña que Jesucristo habita en nuestro corazón. Y así como mi sobrina estaba en una búsqueda por conocer y entender más de Dios, hay una pregunta que yo quiero analizar hoy. Y esa pregunta es, ¿existe Dios? Y a lo mejor tú dices, ¿cómo vas a preguntar esto en una iglesia? Pues claro que existe Dios. Pero quizá tú estás aquí y tú estás convencido de la existencia de Dios, pero nunca has pensado o razonado por qué estás convencido. Quizá tienes dudas porque estás en la universidad, a lo mejor en un ambiente científico, y empieza a ver ahí algún debate, algunas preguntas. O quizá tú en verdad no crees en Dios y está bien, qué bueno que estás aquí para poderlo platicar. Ateo significa es no, y teos es Dios. Entonces un ateo es el que dice no Dios. Yo soy cristiano, yo no soy ateo, yo creo en Cristo. Y vamos a analizar más esta pregunta. Y quiero partir del libro de Hebreos. Si quieres abrir tu Biblia en Hebreos, en el Nuevo Testamento, Hebreos 11. Hebreos fue escrito, no conocemos su autor. Algunos piensan que fue el apóstol Pablo, pero en realidad no se sabe con certeza. Pero es un hombre estudioso, es un hebreo, y por eso se llama así el libro, porque está escrito a hebreos con una profundidad increíble. Y en el capítulo 11 lo conocemos como el capítulo de la fe, porque habla acerca de lo que es la fe. Para responder la pregunta, ¿existe Dios? Necesitamos caminar en fe. Y mira lo que dice Hebreos, comenzando en el versículo 11:1. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La realidad es que si para responder a la pregunta de ¿existe Dios? Dios, dice la Biblia, es espíritu. Él vive en lo sobrenatural. Porque muchos diciendo, a ver, si tú crees en Dios, enséñamelo, ¿no? Pensando como si fuera Dios, yo no sé, pie grande, ¿no? Y entonces tenemos que ir al bosque a encontrarlo y mostrárselo. Pero la realidad es que Dios existe en lo sobrenatural, en aquello que no vemos, pero que es tan real como lo que vemos. Y aquí dice el autor de Hebreo que necesitamos esa fe, la certeza de las cosas que no podemos ver, pero sabemos que son reales. Continúa en el versículo 2, hablando de los héroes de la fe, y dice, por su fe, la gente de antaño, y todo ese capítulo habla acerca de todos esos héroes de la fe del Antiguo Testamento, gozó de una buena reputación. Dice en el versículo 3, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Dios creó de la nada, creó el mundo, la tierra, al ser humano, las criaturas y todo esto que viene, y lo creemos por fe. Y de ahí déjame saltarme al versículo 6, es el que me quiero centrar. Y dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Si tú estás aquí es porque yo sé que eres sincero en buscar a Dios. Y en nuestra búsqueda de Dios, parte de la fe, pero no se queda exclusivamente en la fe, también usamos la razón. Jesucristo nos enseñó y nos dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y como cristianos, gente de fe, necesitamos también usar nuestro corazón, ahí podemos decir, ahí está la fe, pero también nuestra razón.
Si nuestra mente no está en paz, nuestro corazón no puede estar en paz. Y es por eso que es bueno razonar, pero nuestra razón siempre va a estar basada en nuestra fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que estamos dedicando a hablar, a estudiar, a ir profundo en esta pregunta. Espíritu Santo, yo te pido que tú ayudes a nuestro entendimiento, a nuestra alma, a nuestro corazón, a poder entender y conocer más y más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hay dos pensamientos que quiero hoy contrastar, poner uno enfrente del otro. El primero, estos dos pensamientos, si me los quieres poner en la pantalla, es el secularismo y el cristianismo. O sea, secular o secularismo es un pensamiento que habla de que no contemplan las cosas de Dios, y el cristianismo está basado en Jesucristo. Y hoy vamos a pesarlos, hoy vamos a contrastarlos usando la fe y la razón. Así que sacúdete un poco ahí la cabeza, dice, porque la cabeza ponte listo, porque vamos a usar la razón para hablar de todo esto. Vamos a empezar con el secularismo. ¿Qué es el secularismo? O sea, es un modo de pensar que denota actividades y actitudes que no tienen ninguna base religiosa o espiritual. Alguien con un pensamiento secular es el que camina, vive, decide, come, duerme y hace todo lo demás sin pensar ni contemplar en una realidad espiritual, en la existencia de Dios. Ahora, hay varios niveles en la parte secular. Por ejemplo, una cosa buena es un gobierno secular. Un gobierno secular es el que no mezcla la religión con la parte del gobierno. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que el gobierno deba de dictar en lo que debemos de creer, porque de hecho en los países donde sucede eso no hay libertad religiosa. Gracias a Dios, porque vivimos en México, un país en donde el gobierno es secular, aunque no quiere decir que el país tenga que ser secular, somos creyentes en el país, pero hay una división en eso, y tú y yo podemos creer en lo que decimos creer y el gobierno no los dicta. Pero, entonces, esa es la parte del gobierno. Pero también existe individualmente un pensamiento secular. Personas que viven su vida sin contemplar la realidad de lo espiritual, de Dios o de una religión. Hay una cultura secular. Yo en mi tiempo profesional, en la universidad y demás, estaba yo en un ambiente muy científico. Y era algo fuerte, porque reinaba este pensamiento secular en ese entonces, en donde nada era explicado por cuestiones religiosas o por cuestiones espirituales, todo quería ser explicado por cuestiones científicas. Vamos a entrar un poquito en esto. La otra manera de pensar es el cristianismo. El cristianismo denota actividades y actitudes basadas en la persona y en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es un vivir, es un caminar, es un decidir sometido a la enseñanza de Jesucristo, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino, que nos mostró al Padre, que nos reveló más y más de Dios, y Él como nuestro Señor ahora es nuestro discipulador, y caminamos de acuerdo al modelo de vida que Él tuvo, que Él caminó en su amor, en su sabiduría y en su poder. Este es el cristianismo, y yo soy cristiano. Yo camino de esta manera, yo vivo de esta manera. Pero entonces quiero contrastar, si quieres regresar nuevamente a las dos imágenes, o sea, contrastar secularismo contra cristianismo, cristianismo contra secularismo. Y hay cosas que se dicen uno de otros. Por ejemplo, quizá algo que puedes escuchar en cuanto a la parte del cristianismo es que el cristianismo no hace sentido en un mundo real y natural en el que vivimos. Como que dicen, no, es que no tiene sentido el cristianismo porque vivimos en este mundo natural. O a lo mejor has escuchado cómo dice el secularismo está basado en hechos, y el cristianismo solamente cree esos cuentos de hadas que están en la Biblia, ¿no? Y son argumentos que se presentan así. Yo te voy a demostrar que no es así. Porque a veces dicen, no, es que el cristianismo nos pide saltos ciegos de fe para poder creer. Pero yo te voy a demostrar cómo es al revés. Es el secularismo el que te pide esos saltos ciegos de fe. Y es esto, mira, los creyentes en Dios y los no creyentes en Dios llegan a su posición a través de una combinación de experiencia, fe, razonamiento
e intuición. Todas estas están jugando un papel en la manera en que tú y yo tomamos la evidencia y hacemos un veredicto. Hay un libro muy bueno de Josh McDowell que se llama así, ¿no? Evidencias que demandan un veredicto. Buenísimo libro apologético. Y entonces, si tú crees en Dios, es a través de una combinación de experiencias, fe, muy importante, fe, razonamiento, intuición. Nuestro razonamiento siempre está soportada por nuestra fe. Pero de igual manera, si tú no crees en Dios, o de los que tienen el pensamiento secular, han llegado a esa posición por una combinación de experiencia, de fe, de razonamiento y de intuición. Y esto es lo interesante, porque a veces los que están en el pensamiento secular dicen, no, nosotros no caminamos en fe, caminamos en hechos. No es cierto. Caminan en razonamientos que están basados en fe. Entonces, al decir existe Dios o al decir no existe Dios, las dos declaraciones requieren de fe. Las dos declaraciones requieren de fe. Y vamos a ir hablando un poquito más acerca de eso. Y esto es importante, cuando alguien puede decir, yo estoy en el cristianismo y de repente decido ahora moverme al secularismo, voy a ser secular, ya no creo en Dios. A veces muchos pueden decir, es que perdió su fe. No es cierto, cambió de fe. Tenía una fe y la cambió por otra fe. Y viceversa, aquel que no creía en Dios y de repente ya cree, tenía una fe y ahora está tomando otra fe, otra creencia de que sí existe. Entonces, el moverse de un lado para otro no es dejar o tomar la fe, no, es solamente cambiar de fe. Nuestro razonamiento trabaja junto con nuestras creencias en lo que creemos. Y entonces vamos a usar hoy eso, la fe con la creencia. Y aquí hay algo interesante, como los dos se requiere fe, muchas veces el pensamiento secular le está diciendo a los que creen, compruébame que existe Dios. Continuamente nos dicen, ¿no? Demuéstrame que existe Dios. Y es chistoso porque nosotros estamos con el paquete de demostrar que existe Dios. Cuando alguien me pregunta, yo le digo, demuéstrame que no existe. Yo tengo evidencias que te pueden demostrar que existen y las vamos a platicar ahorita. Pero una buena pregunta es, a ver, tú demuéstrame que no existe. Porque Dios nuevamente no es ese pie grande que vamos a ir a encontrar. Dios es un ser sobrenatural, Él es espíritu y Él vive en una dimensión que no podemos entender, pero que se nos ha revelado a nosotros. Y entonces, tanto tenemos que demostrar que existe como aquellos tienen que dar argumentos para decir que no existe. Ahora, vamos a caminar. ¿Cuál es la fe? Yo creo que puedes entender más la fe que tenemos en el cristianismo. Pero ¿cuál es la fe que el pensamiento secular tiene? La fe que el pensamiento secular tiene es este. Ellos dicen, la ciencia es el único árbitro de lo que es real y no es real. Y solo debemos de creer en lo que podemos probar. Ese es su argumento. Pero ¿sabes qué? Ese es un argumento de fe. Hay un pensador, dice William Clifford, matemático, filósofo inglés, dijo, basó este pensamiento, dice, está mal siempre y donde sea y para cualquiera creer cualquier cosa sin evidencias suficientes. Eso es lo que dice el pensamiento secular. Pero ¿sabes qué? Esa es una declaración de fe, no es una declaración científica. Porque ¿dónde está la prueba científica de que la ciencia es el único árbitro? ¿Cuál es la prueba científica? Lo chistoso es que pueden decir, si no me lo demuestras, no lo puedo creer. Pero las personas que viven con el pensamiento secular, que ¿sabes qué? Son buenas personas. Viven gente, en algunas ocasiones, vidas ejemplares y buenas. Pero lo interesante es que ellos están viviendo una vida que no está basada solamente en cosas que pueden probar, sino que está basada en aún cosas que no pueden probar. Y esta es la fe del secularismo, que la ciencia es ese árbitro. Pero ¿sabes qué? La ciencia, la ciencia es como decir, el agua hierve a tal temperatura, a tal altura. Ese es un experimento científico que lo podemos meter en un laboratorio, tú y yo lo podemos ver y no queda ninguna duda y los dos estamos de acuerdo y decimos, esa es una prueba científica. Pero ¿sabes qué?
nuestra existencia en muchas áreas no la podemos meter a un laboratorio y probar científicamente. ¿Me puedes probar científicamente el concepto de la justicia? ¿El concepto de la moral? ¿El bien y el mal? ¿Cuál prueba científica haces para el bien y el mal? ¿Los derechos humanos? ¿Cuál es la prueba científica para decir que el derecho humano es que tú delante de mí, tú tienes por ser un humano un derecho de que yo no te puedo ofender, ni te puedo matar, ni te puedo secuestrar? Ese es un derecho del ser humano y no tiene que ver con tu creencia, no tiene que ver con tu color de piel, no tiene que ver con cuánto sabes o no sabes. Eso tiene que ver con simplemente que eres humano. ¿Y cuál es la prueba científica para este razonamiento? No existe una prueba científica. Esto es algo que más viene, la justicia, los derechos humanos, y eso no se puede probar. Fíjate, la idea fundamental de los derechos humanos es que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Y es interesante porque en la sociedad secular los derechos humanos están avanzando y eso es algo muy bueno y eso es importante. Pero lo interesante es que ¿de dónde lo basan? ¿De dónde lo sacaron? Lo sacaron del pensar cristiano. Los derechos humanos se basan en que tú y yo somos hechos a la imagen de Dios, de que Dios no hace acepción de personas, de que Jesucristo vino a dar su vida por todos, todas, en donde sea que crean. Esa es la base de los derechos humanos. Y aunque el pensamiento secular tenga derechos humanos, la realidad es que la base, lo que tiene sentido, es en la parte del cristianismo, no en la parte de lo secular. ¿Vamos ahí? Entonces, a las declaraciones, no hay una realidad sobrenatural más allá de este mundo, o hay una realidad más allá de este mundo. Las dos declaraciones no son declaraciones científicas, son declaraciones filosóficas. Filosóficas, las dos declaraciones. Y porque, ¿cómo probar esto? La justicia, los derechos humanos, la dignidad, el valor, el pensamiento del bueno o lo malo en el comportamiento humano. Necesitamos la razón, pero la razón está basada en las creencias, Y algunas, de repente, y te voy a dar algunas evidencias de algunas cosas en las que tú tienes que ir pesando y tú tienes que ir decidiendo cuál tiene más sentido. Porque en los derechos humanos, en la parte secular, por decirlo medio sarcásticamente, un poquito la razón dice así: venimos del chango, luego entonces ámense unos a otros. ¿Cómo? ¿Cuál es la razón de eso? Si antes me podía comer al más débil, ¿por qué no ahora? ¿Verdad que no tiene sentido? Pero en este pensamiento, Jesucristo nos enseña que de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo, Jesucristo. Y Jesucristo ha dicho: ámense unos a otros como yo los he amado y he dado mi vida por ustedes. Y aquí sí tiene un sentido, aquí sí tiene una lógica, aquí sí tiene una coherencia, pero en el pensamiento secular no tiene esa coherencia, sino que de repente hay un salto ahí de fe. La idea fundamental, bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Entonces, fíjate lo que escribieron, encontré escrito en una revista acerca del telescopio Hubble. El telescopio Hubble, narra esta revista, que apuntó al cielo en un punto del tamaño de la cabeza de un lápiz. O sea, era un puntito pequeñísimo. Y por una semana estuvo analizando solamente ese punto y encontró 30,000 galaxias con más de 13 billones de años de antigüedad, con más de 1 trillón de estrellas y muchísimos más trillones de planetas. ¡Wow! Cuando ves esa información, nada más de un puntito, ¿no? Lo interesante es que un pensamiento luego da una explicación y otro pensamiento da otra explicación. Porque en esta revista, que era una revista secular, dice, después de decir todos esos trillones de planetas: así que, qué insignificante eres tú. Tú no eres único, no eres especial. Eres solo otra pieza de la materia que está en descomposición en la composta de este mundo. Nada de lo que harás
y lo que serás importará eventualmente. El pensar en más es vanidad. Así que celebra la vida en cada momento, admira sus maravillas y ama sin reservas. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no soy nada irrelevante, no voy a ningún lado, no vengo de ningún lado, ¿por qué me voy a poner a amar y a sin reservas y demás? Pero el pensamiento cristiano, cuando ve esa maravilla, diría como el salmista dice, los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y sí nos hace sentir chiquitos, pero nos hace maravillarnos de un Dios que se ha acercado, que se ha revelado, que dice, yo te conozco y yo quiero que tú me conozcas. ¡Wow! ¡Qué diferente! ¿Verdad que por qué es importante creer en Dios o no creer en Dios? Porque los lentes con los que tú ves la vida va a cambiar tu cosmovisión y la manera en que entiendes y vives la vida. Déjame mirar otro argumento. ¿Qué dices tú? Hoy en día, comparado con hace 100 años, ¿hay más conocimiento o menos conocimiento? Más, ok. La educación de hace 100 años a ahorita, ¿es mejor la educación o es peor la educación? Mejor la educación, ¿no? O sea, ha aumentado, hay más gente educada, hay más información. Hoy en día dicen que cada 5 años se renueva la información de tanta que hay y la ciencia va avanzando. Ya casi dicen tienes que estudiar la universidad cada 10 años porque de repente ya es otra carrera totalmente diferente por toda la cantidad de información. Entonces hay más conocimiento, hay más educación, los países van avanzando mucho más. Pero te voy a hacer otra pregunta. La religión hoy, con respecto a hace 100 años, ¿ha disminuido o ha aumentado? ¿Cuántos dicen que ha disminuido? ¿Cuántos dicen que ha aumentado? ¿Cuántos no saben qué están haciendo aquí? 2, está bien. Sinceros, me gusta. O sea, esta es la pregunta. ¿En verdad la religión se está muriendo? Porque el argumento secular dice, está desapareciendo. Pero ¿sabes qué? No es cierto. Todo lo contrario. Hoy en día, 4 de 5 personas, para 4 de 5 personas les hace sentido la religión. 4 de 5 personas en el planeta dicen la religión tiene sentido. Y muchos piensan en el pensamiento secular que de acuerdo al avance y a la educación, poco a poco el pensamiento religioso va a disminuir. Pero fíjate en esta estadística. Un centro de investigación, Pew, hizo esta investigación y concluyó: el porcentaje de los no creyentes disminuirá constantemente de 16.4% hoy en día en el planeta. Solamente 16.4% no creen en una realidad de un Dios. Pero dice que en los próximos 40 años va a disminuir a 13.2%. Va a disminuir. Entonces, qué interesante. Aún la misma China. China, mientras más se moderniza, más religiosa es. ¿Por qué? ¿No debería ser al revés? Que entre más conocimiento y ciencia hay, hubiera menos religión, pero es todo lo contrario. ¿Por qué? Hay que hacer esa pregunta. ¿Por qué es esto? San Agustín dijo esto: nuestro corazón no está en paz hasta que repose en ti. Hay algo dentro del ser humano, una conciencia de lo infinito, de lo divino. Y aquí y en China estamos en búsqueda de eso. ¿Por qué? ¿Y por qué cada vez más gente toma alguna religión, cree en Dios? Por 2 cosas principales. Primero, el pensamiento secular. En el pensamiento secular hay cosas que hacen falta para poder explicar nuestro diario vivir, incluyendo la esperanza, el amor, la belleza, el honor, el sufrimiento, el perdón y la virtud. No hay manera en el pensamiento secular para explicar esto, la belleza. Porque si todo tiene que ver con una utilidad, pues ¿qué utilidad tiene que yo vea un desierto que no tiene ninguna utilidad para mí y me maraville de su belleza? La belleza, lo que nosotros apreciamos en el arte, en la belleza, no tiene que ver con lo que hace por nosotros, tiene que ver con lo que logra en nosotros, en nuestro corazón. ¿Qué hacer con el honor?
¿Cómo dar sentido al sufrimiento? En el pensamiento secular dicen no existe Dios, porque si hay sufrimiento no puede ser. Pero están asumiendo que nosotros con una mente finita podemos entender al que es infinito, al que todo lo sabe, al que todo lo ve, al que todo lo puede. Porque en el pensamiento cristiano el sufrimiento tiene sentido. El sufrimiento, y el ejemplo es el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay un sentido, hay un propósito, porque existe un plan. Y entonces, como el pensamiento secular no satisface, la gente está recurriendo más a la religión. En pocas palabras, el razonamiento secular no puede explicar la substancia humana. No la puede explicar. Fíjate este caso. En Harvard estaban en una clase de sistemas de consejería, métodos terapéuticos para cambiar el enojo de una persona hacia otra. Y estaba el profesor dando estos métodos terapéuticos. Y entonces los estudiantes de repente le preguntaron, profesor, ¿pero qué sucede si el cliente nos pide ayuda para perdonar a la otra persona? Y entonces el profesor dijo, el perdón es un concepto que asume una responsabilidad moral y muchas otras cosas que la sociología científica no puede explicar. No pueden imponer valores como el perdón al paciente. Entonces pues se le armó el zafarrancho ahí, ¿no? Porque todos los estudiantes empezaron a decir, ¿pero cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto posible? Entonces no podemos recurrir al perdón. Y entonces el profesor paró la clase y dijo, a ver. Si ustedes buscan un cambio de corazón, esta no es la carrera. Esta no es la universidad. Esta no es la materia. Claro que buscamos un cambio de corazón. ¿O qué es lo que buscas tú? ¿Te imaginas vivir la vida sin perdón? Pero ¿cómo explicas el perdón aquí? ¿Cuál es el pensamiento lógico que te lleva a recibir perdón o dar perdón? Pero ¿verdad que en el cristianismo el perdón tiene sentido? El perdón es una columna de nuestra fe, porque tú y yo hemos sido perdonados. Y como hemos sido perdonados, estamos llamados a perdonar a otros. Porque Dios aún proveyó en su Hijo Jesucristo, en su vida santa, el precio para pagar por nuestro perdón. Y hay toda una lógica, y hay toda una razón, y hay todo el sentido que dices, claro, el perdón es parte de la vida humana. Imagínate vivir sin perdón, sin recibirlo y sin darlo. No podemos funcionar así. Pero una manera de hacerle sentido es en la creencia cristiana, con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ese es lo primero, el pensamiento secular no puede explicar muchas cosas de nuestro diario vivir. Y lo segundo es que gran número de personas sienten de forma intuitiva, yo diría todo mundo, siente de forma intuitiva una realidad trascendente más allá del mundo natural. Hay algo, aquí en China y en todos los lugares, hay algo que nos mueve a decir, debe de haber algo más. Steve Jobs, al final de su vida, él dijo, no puedo creer que después de toda la experiencia que ha acumulado, se va a apagar el switch y todo termine. Él vivió con un pensamiento secular. Y él está diciendo, no hace sentido, no tiene sentido todo esto. En mi experiencia, los funerales es el momento donde la vida tiene más sentido. Es un momento de oportunidad porque la gente está siendo impactada diciendo, ¿y cómo hago sentido a todo esto? Y no hay una explicación acá, porque ahí nada más apaga el switch. Pero acá es decir, hay esperanza, hay vida, hay propósito. Entonces, el fundamento de la religión está en la intuición de lo infinito dentro de lo finito. Tú y yo somos finitos y no pensamos que podemos entender a un Dios infinito, pero hay algo, hay un sentir y esa es una evidencia para mí. Otra cosa, ¿de dónde viene esta sensación de deber? Lo acabamos de ver en estas semanas, tembló. ¿Y qué sucedió? Todo México se levantó y fuimos a las comunidades. Yo no sé si para ayudar o para estorbar, pero fuimos. Y convocamos, hicimos tortas, hicimos despensas y nos movimos. ¿Quién te convocó?
Tu conciencia. Esta sensación de deber. Decíamos, tenemos que ayudar, tenemos que ir. Hay algo dentro de nosotros. Nadie se puso a convocar a otros. Nadie dijo, ándale, mijito, te tiene. Los jóvenes se levantaron. ¿Por qué? Porque cada ser humano es una criatura moral y vive bajo una sensación de deber. ¿De deber a qué? ¿A quién? Al Dios supremo. Al Dios. La base para nuestras obligaciones morales es la existencia de un Dios personal hacia quien de forma intuitiva nos sentimos responsables. Es esa conciencia que tenemos dentro de nosotros. Mi mamá me explicaba cuando yo era chico, dice, ¿por qué gente puede hacer cosas malas si tienen conciencia? Y ella me decía, porque han cauterizado su conciencia. De alguna manera la han quemado. Pero todos nosotros tenemos este sentir. El apóstol Pablo lo explicó muy bien en Romanos. En el libro de Romanos, él dice que ellos, o sea, todos nosotros, demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. ¿Y cuándo se escribió? Pues es como de fábrica. En la creación, en el diseño de Dios, tenemos esta ley de Dios escrita en nuestros corazones. Y sus propios pensamientos o los acusan, ¿sí? Hay que ir a la Mixteca, hay que hacer tortas, hay que salir, hay que ayudar, hay que levantar, hay que amar. O les indican que están haciendo lo correcto. Porque regresamos de la Mixteca, ¿verdad? Ayer salió un grupo también a ayudar a la Mixteca. Y mandaron las fotos de cómo estaban levantando tiendas de campaña y ayudando y abrazando a la gente, orando con ella, ¿no? Y regresan, yo creo que más ayudados de lo que ellos ayudaron. Y hay alguna satisfacción en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque habla esta conciencia. Y nos dice, o muévete, y nos dice, bien, te has movido, has dado, te has extendido. Esto está dentro de nosotros y nos mueve hacia otros, hacia ayudar. ¿Cuál es la evidencia de esta moral? ¿Te imaginas el mundo sin principios morales? Y como te he dicho, muchos de los que tienen pensamiento secular viven vidas ejemplares en su moral. Pero ¿sabes qué? No tienen ningún argumento para sostener de dónde vienen esos principios, esa moral, ese decir esto está bien o mal. Porque no vemos en las noticias cosas que están sucediendo horribles, terrorismo, gente matando a otra, pero desde este punto de vista, ¿cuál es tu explicación? ¿Por qué les exiges? Si somos un accidente cósmico. Pero en este lado decimos, eso no está bien. Hay algo dentro de nosotros y hay un divino garantizador de valores que dice, no está bien. Otro argumento es el propósito en nuestras vidas. ¿Por qué vivir? ¿Para qué vivir? ¿Cuál es el propósito? Lo interesante es que en el pensamiento secular, ¿me pones otra vez todas las dos imágenes? Así para contrastarlas bien. En el pensamiento secular, no hay un propósito como leíamos ahí de lo del telescopio, ¿no? O sea, simplemente, lo interesante es que muchas personas sí viven con propósito, pero es un propósito inventado. Ellos dicen, pues bueno, como no tengo propósito, me voy a inventar uno. Y se inventan un propósito y pueden vivir fielmente en ese propósito, aparentemente. La diferencia es que en el cristianismo no inventamos propósito, en el cristianismo descubrimos nuestro propósito. Es un descubrirlo. Y cuando lo descubres y cuando dices, ya entiendo por qué estoy aquí en la tierra, es la mejor etapa de tu vida. Porque dices, ya entiendo por qué soy bueno para esto. Y ya entiendo cómo Dios me está usando. Y empiezas a caminar en tu propósito y todo tiene sentido. Y puedes soportar mejor días lluviosos y días soleados. Porque vas caminando en un propósito. Si tú pusieras a dos mujeres en una línea de producción y están una delante de la otra, y las dos están poniéndole tapitas a los frascos. A una mujer le dices, al final del año te voy a pagar 30,000 pesos. 30,000 pesotes. Pero a la otra mujer le dices, al final del año te voy a pagar 30 millones de euros. Y ahí están las dos mujeres. Sus 8 horas, sus 6 días a la semana, y están las dos. ¿Habría una diferencia? ¿Verdad que la de los 30,000 pesos de repente estaría y al rato se está quejando y que el patrón y que esto y ya ni las aprieta bien y está? Pero la otra, ¿qué? La otra está feliz, ¿no? Está hasta 2 manos tapando las tapitas y todo. ¿Cuál es la diferencia? El propósito al final del año.
el propósito al final de nuestra vida. Tú y yo en el cristianismo caminamos con propósito. Y por eso nos pueden pegar como piñata, como nos enseñaron, pero venimos felices porque tenemos un propósito, vamos más allá. Por eso Jesucristo soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él. Esa diferencia de propósito, ¿cómo le explicas? ¿Cómo la encuentras? ¿Cómo logras vivir con el pensamiento secular en tiempos difíciles? Porque en tiempos soleados pues vamos de bajadita. Y cuando el propósito de repente empieza a ser solamente autocomplacencia. Y esto no nos lleva a ningún lado, ni beneficia ni a propios ni a extraños. Ateo significa no Dios. Pero hay otro pensamiento que es el agnóstico. El agnóstico es un pensamiento que dice no conocimiento. No, gnóstico, conocimiento. Y muchas veces alguien dice, ok, yo no soy ateo, ya me convenciste, creo en Dios, pero ahora me vuelvo agnóstico. ¿Qué quiere decir? Aunque sé que existe un Dios, creo que no lo podemos conocer. Y como no lo podemos conocer, pues sigo viviendo igual. Porque no sé ni a dónde van, ni qué dicen, ni demás. Ese es un pensamiento agnóstico. Pero tú y yo en el cristianismo sabemos que no dependió de nosotros el conocer a Dios. No es que tuviéramos, como dice la Bamba, una escalera muy grande y otra chiquita, y llegáramos al cielo y nos asomáramos y conociéramos a Dios. Es el Dios eterno el que ha tomado la iniciativa y se ha revelado a nosotros. Y como Él se ha revelado, lo podemos conocer. No tenemos un pensamiento agnóstico, tenemos un pensamiento cristiano que dice, yo conozco al Dios que se ha dado a conocer. Él ha tomado la iniciativa. Él ha comenzado a darnos a conocer a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, a través de la historia en el pueblo de Israel, a través en su creación favorita, el hombre, tú y yo. Y hombre con H mayúscula, ¿sí? Hombre, mujer es igual, género, no importa. El hombre, su creación. Y ver este impulso moral y esta maravilla. O sea, es como un reloj que funciona a la perfección y nos deja ver al relojero divino. Y hay evidencias, pero Dios dice, yo necesito más revelación, darles más. Así que se acercó y le dijo a Abraham, vente para acá. Vamos a hacer crecer una gran nación para enseñarle a todos estos quién soy yo, cómo pienso, cómo actúa, cuál es mi voluntad. Y vino la nación de Israel. Y Dios fue más allá y empezó a hablar a hombres. Como el libro de Isaías que estamos leyendo en el tiempo con Dios. Un profeta que dice, la palabra del Señor vino a mí. Y ellos a costa de su vida anunciaron lo que recibían de Dios. Pero después Dios dice, no es suficiente. Y viene la revelación de parte de Dios más completa, que es Jesucristo. Dios se hizo hombre y habló en nuestro idioma para que tú y yo lo conociéramos más. Y caminó con nosotros y habitó entre nosotros. Él se hizo hombre y vivió una vida de hombre. Y sufrió la cruz para nuestra salvación. Es la máxima expresión de revelación, Jesucristo. Y tú y yo tenemos la revelación de Dios porque ha sido escrito este libro. La revelación y luego viene la inspiración. Porque se puso a escribir ahí Moisés acerca de Abraham y de todo lo que vivió. Y los evangelistas se pusieron a escribir acerca de Jesucristo. Y tú y yo tenemos la Biblia. Hay que saberlo usar correctamente. Y tenemos la palabra de Dios, tenemos el conocimiento de aquel que existe y es verdadero. No estamos a nuestra suerte, tenemos una brújula, tenemos el manual del usuario, sabemos lo que Él piensa, lo que Él dice, lo que Él espera y lo que Él quiere. Y el propósito que ha puesto en nuestras vidas. Déjame ir cerrando con esto. El cristianismo tiene sentido emocional, cultural, y racionalmente, y además ofrece más riquezas para entender, enfrentar y disfrutar la vida. Si tú estás viviendo en esa fe, deberías de cambiar de fe. Esta tiene más lógica, satisface más nuestro razonamiento y nos deja disfrutar mucho más y más la vida. Te lo voy a ilustrar así. Esto representa a una persona. Y una persona con su pensamiento secular dice,
pues yo estoy aquí nada más votando en la vida, ¿no? Pero en sí no hay nada que me ate, que me atraiga, que me obligue, que me empuje, nada. Y entonces, no la vayan a agarrar a ver qué tan lejos llega. Esa persona anda votando, mira, sigo hasta atrás, y ahí se va, perdiéndose. Pero en Cristo, tú y yo somos esa persona, pero existe Dios, representa a Dios. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿no? Cuando tú y yo creemos en Dios, empieza a haber una atracción, como el sol hace esa atracción con la tierra, y no permite que la tierra ande ahí saltando de constelación en constelación, de universo en universo, sino que lo mantiene ahí, porque hay una atracción. Es como un ancla, nuestra fe es como un ancla en nuestra vida, en nuestra realidad, en nuestro caminar, y es algo que nos mantiene con sentido. Pero ¿sabes qué ha pasado? Y a mí me sucedió. Yo nunca he dudado de la existencia de Dios, pero yo te confieso que a los 25 años, aunque creí en Dios, mi comportamiento de vida era con un pensar secular. Si me preguntaras si existe Dios, te diría sí, claro que sí. Pero mis decisiones, mi caminar, mi soñar, mi vivir, mi actuar, no demostraban un pensamiento de que Dios existe, más bien demostraban un pensamiento secular. Porque ¿sabes lo que sucedía en mi vida? Yo decía, pues yo soy el centro del universo. ¿Te imaginas, chavo de 25 años, guapo? Pues. Y entonces, esto es lo que sucedía. Yo pensaba, equivocadamente, aunque creía en Dios, yo pensaba que Dios giraba alrededor de mí, que yo era el centro del universo, que yo me mandaba. Y esto es lo que estaba pasando en mi vida. Pero mi vida no iba bien. Y a los 25 años conocí a una señorita que también creía en Dios. Pero de repente, al crecer nuestra amistad, yo vi algo diferente de mi vida. Porque mi vida estaba así. Pero yo al conocerla a ella, de repente empecé a ver que ella vivía así. Y me impactó. Y yo la cuestionaba y le preguntaba, pero ¿cómo le haces y por qué? Y me cautivó. Porque yo veía algo muy diferente. Para ella Dios era y es el centro. Ya después me casé con esa señorita, pero algo, yo le dije, ¿cómo es eso? ¿Cómo logras esto? Porque yo mi vida he estado así, claro que equivocadamente. Y ella me habló de Jesucristo. Y me dijo, Jesucristo es ese lazo, es esa relación, es ese acomodo. Y entonces, como el sol con la tierra, podemos girar alrededor de Él, el que es nuestra luz, el que es nuestra vida, nuestra fuente de todo, pero necesitamos ponerlo en medio, y es en Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Quizá tú estás aquí y eres ateo, agnóstico y ya te he dado cosas para pensar. Piénsalas. Pero quiero que analices algo. Eso que está vibrando en tu corazón es Dios que te está atrayendo. Eso que te está haciendo vibrar, que no puedes explicar, es esa realidad divina, sobrenatural, pero real. Es el Espíritu Santo de Dios llamándote que regreses a casa. Quizá tú estás aquí y has escuchado de Jesucristo toda tu vida, pero nunca lo has invitado a vivir en tu corazón. Nunca te has rendido a Él. Hoy es un buen día.
Quizás estás aquí y reconoces y te identificas conmigo a esos 25 años y dices, yo me identifico y he pensado que Dios es el que gira alrededor de mí, que yo soy el ombligo del universo. Pero hoy sabes que estás equivocado y tiene que haber un cambio. Y en el cambio va a haber un cambio en tu vida, un entender, un moverte en propósito. Y yo quiero que hagamos una oración. Muchos de nosotros hemos hecho esta oración de fe al reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Y ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados, yo quiero guiarte en esta oración. Iglesia, yo creo que nos acompañes. Vamos a hacer todos esta oración. Dirígesela al Padre y dile, papá Dios, yo te doy gracias porque hoy sé que estás cerca, que eres real, que me conoces, que te importo. Y Dios, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi soberbia al haber caminado lejos de ti. Yo me arrepiento. Y Jesucristo, a ti hoy te nombro el Rey y Señor de mi vida. Yo creo en ti, Jesús, como Hijo de Dios, en tu enseñanza, en tu vida santa, en tu muerte y en tu resurrección. Jesucristo, ven, habita en mi corazón, reina en mi vida hoy y siempre. Amén. Señor, y te decimos, queremos girar alrededor de ti, queremos escuchar tu voz, abre nuestros oídos, queremos verte en el día a día, en la creación, en nuestras relaciones, en el perdón, en el reír, en el llorar. Queremos verte, Señor, abre nuestros ojos, revélate más y más a nosotros, sé tú el centro, hoy y siempre. Amén y amén.